Gentiles amigos, ¿cómo están ustedes? Encantados de saludarles, muy contentos, muy emocionados porque volvemos a Latina TV. Luego de un receso largo de aquella experiencia por Latina Contigo, donde compartimos con la audiencia responsable a través de radio y la televisión con Latina TV, decidimos de nuevo atrevernos a incorporarnos en el mundo de las pantallas, en este caso de la televisión, para desarrollar otro proyecto comunicacional, la entrevista con Jerez. El propósito de conocer personajes, su historia, su legado, su compromiso con la vida, cómo ve la vida de sus quehaceres en la cultura, en la academia, en la ciencia, en la historia, en el deporte, en las distintas actividades del compartir social, donde muchos personajes tienen historias que son referentes, inspiradores para muchos. Vamos a hacer todo el esfuerzo de ir incorporando en la entrevista con Jerez esas figuras que van marcando a lo largo de su vida una historia referencial que construye sociedad, cultura, país, patria, modelo de ciudadanía, modelos inspiradores para muchos. Procuramos con la entrevista con Jerez precisamente incorporar como un homenaje sentido, donde usted pueda determinar con sus conclusiones la figura de ese personaje y por supuesto podamos compartir en redes sociales junto con la señal de Latina TV este propósito y este proyecto. Así que espero todo el apoyo posible, haremos el mayor esfuerzo por entregarles entrevistas de calidad, de profundidad, con un grado de inteligencia y con un sentido de humildad de los personajes que van a ir pasando por acá por la entrevista con Jerez. Les agradezco mucho siempre el apoyo que han tenido con este servidor y seguramente van a tener siempre en la entrevista con Jerez un personaje de su agrado. Al regreso vamos a estar conversando con nuestro primer invitado. Lo hemos seleccionado para estrenar la entrevista con Jerez. Desde muy pequeño, desde unos cuantos años, conocemos y hemos visto su trayectoria y sabemos ya de su legado en el mundo de la cultura, en el mundo de la música. Es una persona cargada con una permanente humildad y con una excelente y bonita, y yo diría que muy agradable disposición siempre de conversar con los representantes de los medios, con las personas, con los cultores, con todo. Tiene un perfil, tiene por supuesto un mundo dentro de la fama de la cultura venezolana y un aporte que se está escribiendo a lo largo desde que se salió a la palestra pública con esa agrupación que todos queremos y adoramos, que es el Carota Ñeme y Tajá, pero también lo conocemos como cultor, como hacedor, como facilitador, como un referente inspirador de esa cultura, que es el propósito de la entrevista con Jerez. Al regreso estaremos conversando con Tico Páez. Y aquí estamos, en la entrevista con Jerez. Como le decíamos con antelación, se trata de una figura que viene escribiendo en las páginas de la historia de la cultura nuestra, de la cultura venezolana. Se le conoce de forma cariñosa como Tico Páez, le decimos Tico. Y cada vez que aparece en escena, cuando conocimos la trayectoria y la presentación, la forma como se configuró el Carota Ñeme y Tajá, pues había una voz que destacaba, había allí y se escuchaba y se veía un cuatro que destacaba. Había una connotación del agregado de uno de sus integrantes y hoy día, sin duda, es un referente con el que tenemos que conversar en la entrevista con Jerez. Y agradecemos mucho que nos reciba en su casa Tico Páez. Tico, ¿cómo estás? Bueno, gracias Douglas, de verdad que con esa presentación prácticamente no tengo palabras. Estoy muy contento, por supuesto, que yo sea el escogido para el primer programa. Me siento muy bien y atendernos aquí en mi casa, por supuesto, es doble el cariño. Y estoy, realmente es un honor para mí que haya sido escogido para esta entrevista. No, te agradezco mucho tu buena disposición. Apenas me comuniqué contigo y más bien me diste ideas, hacemos tal cosa, nos ponemos y le agregamos estos elementos, estos recursos a esta entrevista.
Nos acompaña un villalón donde tienes allí el grupo El Carote de Ñuevitas, es dedicado como el Tamunangue, algo así, ¿no? Él me comentó que quería que dibujara, y yo le dije que un Tamunangue, y él detrás puso al Carote, y está Deli, está Cristóbal, Ramón, los integrantes originales, pero digamos así. Ramón. Del Carota. A ver, Tico, te conocemos como Tico, pero ¿cuál es tu nombre completo y si nos puedes compartir tu fecha de nacimiento? ¿Cómo no? Mi nombre es Ruperto Páez, pensé que el nombre es un poquito feo, ¿verdad? Ruperto Páez. Ruperto Páez. Nos quedamos con Tico. Nací el 11 de diciembre de 1959. ¿Ya vas para? 66 años. 66 años. Soy el más chamo de esta camada del Carota, porque hay unos nuevos. ¿Y de dónde salió el Tico? Rupertico, aunque ha de ser Rupertote. Pero es Rupertico. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Por qué estás vinculado al mundo de la música, al mundo de la cultura? Ese Rupertico, porque me imagino que se le decían Rupertico porque bueno, había una conexión de mucha afinidad y de mucha identidad familiar contigo, ¿no? Sí, yo era el penúltimo de la familia de los Páez. Y nosotros todos aprendimos música con mi papá. Mi papá era un músico, digamos que no estudió música, pero le gustaba mucho, y nos colocaba todos así, sentados en el piso, y nos daba clases de cuatro, de maracas y esas cosas, y fuimos ahí enamorándonos de la música venezolana. ¿Qué fue lo primero que aprendiste de ese? A tocar cuatro fue lo primero que comencé a hacer, a tocar cuatro. Claro, no era muy disperso como todo niño, pero después fui enseriándome un poquito más y tuve la oportunidad de, como te decía, en tras cámara, de conocer personajes como Don Tino Carrasco en esa época. Lo acompañé porque en la esquina de mi casa, en la calle 38 con Carrera 24, había una barbería que le pertenecía a un señor de apellido Riera, que él tenía una barbería allí, y de Don Tino se iba a afeitar siempre. Ahí mi papá me llamaba para que yo lo acompañara en el 4. ¿Era amigo de tu papá? No, él vivía cerca, creo que en la Carrera 25 con calle 37. ¿Recuerdas al Tico estudiante? El Tico que pasó por la escuela. ¿Y cuál era tu motivación de estudios? Bueno, mi mamá de paso era maestra, ¿no? Estudiamos todos con mi mamá. El primer grado no lo hicimos porque mi mamá nos dio clase, nos enseñó a leer y escribir, pero siempre para el segundo grado nos fuimos a la escuela donde ella impartía clase, que era en la Rafael Monasterio, que queda por allá por Andrés Eloy Blanco, para el oeste, y ahí todos estudiamos desde primero a sexto allí, todos los Páez. De hecho, la primera vez que yo canté, que acompañé a una chica, fue en la escuela, como en segundo grado. El muñeco de la ciudad, no se me olvida. La gente dice que soy la muñeca. Ese tema. ¿A esa edad descubriste que cantabas? Sí, a esa edad, bueno, me pusieron a cantar realmente. Yo no tenía el conocimiento, pero como tocaba cuatro, entonces me pusieron a acompañar a una chica y canté uno que otro tema. Y más o menos ahí fui, digamos, soltándome un poquito en tarima. Era un niño que te destacaba en el área, ¿no? Bueno, yo no diría que tanto, pero sí, mi mamá me decía, vaya, ¿sabes? Como uno obedecía antes a los padres, ahorita creo que no hay mucho. Yo no voy a tocar eso. En esa época, de ese momento, ¿qué es lo que más añoras? Teniendo en cuenta, bueno, que ya por supuesto has crecido y mucho, pero ya has desarrollado familia y todo. Pero siempre quedan esos momentos de la vida del muchacho, del adolescente, que marcan de alguna manera como que un péndulo. Es como un recuerdo que nunca se va, que queda como en esa memoria permanente de lo que somos nosotros en algún momento de la vida de joven o de muchacho. Bueno, yo creo que el liceo la escuela para todos son etapas muy bonitas, porque tú vas conociendo los primeros amigos. Hay unos que no son tan amigos tampoco, también, pero siempre hay más amigos que gente que te adversaba, porque como era hijo de la maestra me tenían ciertas cosas también, tú sabes, ¿no? Es el hijo de la maestra. ¿Tenías influencia por eso? ¿Tenías prerrogativa? No digamos que tenía influencia, pero ellos sabían todos que yo era el hijo de la maestra y eso influye. Sin embargo, tuve muy grandes amigos y todavía
conservo algunos amigos de la escuela, que bueno, de los que no, los que no han partido a otro plano. Nos comunicamos de vez en cuando. ¿Y luego cuál fue tu motivación al estudio? ¿Lograste concluir o desarrollar? Sí, bueno, yo estudié después tú dices en la carrera profesional, yo estudié administración de empresas. No terminé la escuela de administración. Y después ahorita me dieron creo que un título de licenciado en la UNED por acreditación y otro en otra universidad que no recuerdo, me da pena no recordarlo, pero no lo he ido a buscar, por cierto, pero esos títulos están en Caracas. Okay. Dentro de ese proceso de la vida educativa, de la vida escolar, de la vida del niño, que va marcando la familia, la cultura, la música, todos esos elementos, uno guarda, o todo ser humano guarda siempre un momento que guarda siempre como para no solamente no recordarlo, pero sino como para que sirva de ejemplo de lo que no debe hacerse en un momento de la vida. ¿Te pasó en algún momento que hiciste alguna travesura, algún acto que diga, bendito Cristo, esto no vuelve a ocurrir más nunca? Bueno, sí. En el liceo una vez me jubilé para ir a jugar fútbol por allá en una cancha que creo que quedaba por la Carucieña, de un campo de fútbol por allí. Por La Salle. Por La Salle, por allí. Y claro, y ahí tuvimos un inconveniente con los señores que estábamos jugando, por cierto. Y eso me marcó para siempre, desde el punto de vista, o sea, como una lección de no volver a hacer lo que era jubilarme y mentir. ¿Tuviste dificultades esa vez? Sí, tuve dificultades. Tuvimos dificultades todos los que andábamos ahí del liceo, porque eran ya señores grandes. Y bueno, te puedes imaginar el resto, ¿no? Y en ese territorio, mucho más. ¿Cómo vas llegando paulatinamente a lo largo de tu crecimiento como persona a determinar, puedo cantar, puedo tener capacidad vocal, puedo entonar canciones, puedo incluso ver esto como una posibilidad de vida? Realmente eso sucedió de una forma introspectiva, no fue pensado ni fraguado. Yo creo que nosotros, por lo menos en mi caso, yo comencé a cantar y la gente canta bonito y toca bien y tal, y yo no sabía. Realmente uno no conoce más allá de los límites del... Sin embargo, mucha gente que conocía, que eran buenos músicos, siempre tenían un buen comentario con respecto a lo que uno hacía. Y ahí fui más o menos yo hice muchas cosas, ¿no? Yo estudié canto, el canto coral, hice música clásica con el maestro Rodrigo Riera, estudié guitarra clásica con el maestro Riera. Gaitas también con Grey Zuliana en la época. En fin, hasta llegar al Carota. El Carota sí, verdad que me atrapó y eso fue otra cosa. Ya Carota son 40 y tantos de años y bueno, yo entré pensando que no iba a tardar tanto y bueno, aquí estoy, todo bien. Vamos a hacer la pausa, vamos a identificar y al regreso nos gustaría dedicar ese segmento, ese acto a tu llegada al Carota, porque creo que allí se escribe un antes y un después del Tico Páez que hoy día conocemos, porque entre otras cosas el Carota ya es una institución. Tanto los integrantes del Carota como tu persona son parte de un patrimonio. Eso tiene un altísimo peso, no solo cultural y artístico, sino también personal. Es una altísima responsabilidad ser parte de un patrimonio viviente con un legado que además acompaña las dos versiones, la versión artística, musical, cultural que hizo el Carota y el legado que dejó el gran Adely Freites. Vamos a hacer una pausa, al regreso. Seguimos conversando con Tico Páez en la entrevista con Jerez, nuestro primer programa hoy, con este invitado de lujo en su casa. Agradecemos mucho que nos reciba. De hecho, nos acompaña un piano. ¿Lo usas? No. ¿Tocas piano? No, toco dos cositas, pero esa ok, pero nos acompaña aquí. Además tienes una galería fotográfica. Sí, toda mi familia, parte de mi familia, mi mamá, mi esposa, mis hijos. Aquí están casi todos. Qué bueno. Ellos son testigos de todo lo que estamos conversando acá. La llegada de Tico, ¿cómo logra? Yo una vez escuché, porque además entrevisté en algunas ocasiones a Adely, cómo nació el Carota por allá en la avenida Fuerzas Armadas, pero
siempre me ha llamado la atención y agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad. ¿Cómo fue que lograste incorporarte al Carota? ¿Cómo fue esa convocatoria, además? Fíjate que yo venía de tocar gaita con Grey Zuliana. Era una actividad bien fuerte porque lo hacíamos más que todo en Caracas, las Hawaii Kai, Tranvía de Coche, Tranvía del Este, muchos lugares que nos trasnochábamos. Pues yo era un muchacho de 17 años, quizás 16 años. Y sin embargo, duré como 5 o 6 años con Grey Zuliana, no, una gran escuela. Cuando decido retirarme para continuar mis estudios, no quería seguir con la música, sino con mis estudios, pues, para poder enseriarme. Y resulta que mi hermano, Jesús Gordo Páez, me dice: concha, Letico, tú sabes que necesitan un integrante, están buscando una persona para el Carota Ñemita. Yo ni sabía quién era Carota Ñemita. Carota tendría un año Carota, yo creo que menos. Y bueno, en fin, mi hermano, como siempre, como te digo, nosotros somos muy obedientes en ese entonces la familia, mi hermano mayor, te voy a complacer, voy a ir. Y fui, y me probaron los muchachos, la música, canté un tema, no recuerdo, y me quedé en el ensayo, y recuerdo que Adelis, que ellos cantaron El Cardenal, y esa canción me atrapó, chico. Realmente cuando escucho El Cardenal me di cuenta que no era un grupo cualquiera, el contenido de la letra del tema. Y bueno, ya mi hermano sí me había dicho: no, Tico, no te vas a trasnochar, no vas a andar en discoteca, no vas a andar en lugares nocturnos ni nada, porque el Carota hace actividades más que todo a nivel de teatros y esas cosas. Y así fue, comencé probando, luego grabé El Espanto. El Espanto fue un éxito, según decía el productor de la compañía, que era Talk Hip, TH, era el maestro Luis Cruz. En esa compañía estaba Vicky Carr, Oscar de León, El Puma, Dani Rivera, etc. El Carota era uno de los grupos a nivel tradicional. Ese tema se pegó a nivel nacional. Mi voz supuestamente era una voz comercial y comienzo a cantar El Espanto y no sé cuántos temas, porque grabamos 22 producciones y yo creo que la mayoría las canto yo. Una vez nos contaba Delis que cuando se grabó ese disco, cuando se pegó El Espanto, a él, el sello disquero, él comenzaron a escuchar otras canciones que él escribió. Todos sabemos de alguna manera el contenido social que le agregó a Delis a muchas de esas letras. Y le decían: necesitamos un tema comercial, un tema que tenga pega, que tenga. Y parece ser que en su inventiva buscó de alguna manera recrear un tema, como hacer El Espanto de una anécdota propia de su casa, que creo que el tío le decía: te va a salir el muerto sin cabeza, porque tenía que orinar en la parte de afuera, porque en aquella época los baños se colocaban en la parte fuera de la casa, ¿no? Y agregó el tema, pero nunca creyó que eso iba a ser ciertamente como el elemento de alto impacto. ¿Por qué crees que ocurrió? Fundamentalmente teniendo en cuenta que incluso ahí se da como un cortocircuito con el autor, porque el autor tenía otro propósito de creación del Carota. Había un momento político del país, había una efervescencia, había una posición social, de lucha social en el país, y Adel estaba inscrito precisamente en eso. Y de alguna manera el Carota transitó un tiempo por ese camino. Sí, realmente lo que creo que sucedió, El Espanto es un tema muy para pensarlo, sobre todo los niños, que Adeli realmente tiene una genialidad, no solamente en El Espanto, muchos temas de los que compuso. Pero en El Espanto realmente sucede que los niños ellos te dicen: pero ¿por qué si no tiene cabeza tiene una sonrisa y mete la mano en el bolsillo si no tiene pantalón? Y esa parte, digamos, de creatividad para los niños resultó ser un boom a nivel musical. Además que el tema es bastante, desde el punto de vista armónico, bastante sencillo, que no tiene mucha complicación armónica, y eso también ayudó bastante. Cuando te tocó cantarla, ¿le diste la personalidad de Tico o te sugirieron ponle esta voz? Sí, bueno, yo por ejemplo hice cosas como, dicen que sale un espanto, eso no lo tenía realmente. Dicen que sale un espanto, pero como era un muerto yo... Le agregaste ahí el susto. Sí, el susto. Siempre teníamos... Nosotros éramos muy
digamos, de participar todos, ¿verdad? Siempre teníamos eso. Mira, una idea que surgía de repente de Ramón, de Luis, del mismo Cristóbal, perdón, y eso dio resultado porque éramos muy amigos, muy compenetrados todos en cada tema, no solamente en el espanto, en cada uno de nuestros temas. La razón del Carota para la historia de la música hoy día está prácticamente escribiéndose permanentemente y ustedes se han encargado de eso. Sin embargo, el legado que dejó Adelis es una cosa impresionante, es una cosa que a veces hasta periodísticamente cuesta mucho conseguir los vocablos correctos para escribir el verdadero sentimiento, el verdadero valor que le daba Adelis Freites a sus letras y a sus cantos. ¿Cómo te sientes tener a Adelis ausente? Uy, esa pregunta es fuerte. Primero porque Adelis fue parte esencial en mi determinación como joven, porque yo tenía 20 años cuando entré al Carota. Me iba a ir a Caracas y Adelis hizo lo imposible para que yo no me fuera a Caracas. Adelis me consiguió trabajo, bueno, de todo, me toñequeó, pues, como decimos aquí. Y los muchachos todos, ¿no? Somos grandes hermanos, grandes amigos. Y me atrapó, pues como te digo, inicialmente el Carota y el contenido de sus canciones, la forma como llegábamos a la gente, porque eso también se nota mucho. El Carota es un grupo que tiene un punch, como dicen en el boxeo, tiene una forma de llegar muy directa al público. Hay muchos grupos que cantan mucho mejor, por supuesto, que vocalmente son mucho mejor, pero no tienen no se compenetran, ese feedback que tiene Carota Ñemita. Eso es muy interesante de analizarlo. ¿Cómo se siente una Adelis ausente de eso? Bueno, te puedes imaginar, toda la columna vertebral de Carota Ñemita prácticamente la forjó el viejo, o sea, Adelis. Nosotros, por supuesto, asumimos la responsabilidad. Al principio nos quedamos Cristóbal, Guareque, Ramón y yo. Y bueno, fue fuerte, pero sin embargo lo que él quería era que continuáramos y nosotros teníamos la obligación de hacerlo, y de hecho por eso estamos ya incluso creando nuevas voces, nuevas generaciones. Adelis escribió, luego que le ocurrió aquel incidente, que escribió incluso, entiendo que una letra en la sábana de la camilla donde él estuvo, en esta vivencia, y dejó todo ese compendio. De alguna manera yo a veces sentía que Adelis preparaba como que territorio para cuando llegara en esta vida partir de este plano. ¿Sentiste en algún momento, ustedes sentían que se estaban como preparando para ver partir a Adelis? Realmente no, digamos... Muchas de esas canciones refieren de la muerte. Sí, la mayoría de las canciones, él se burlaba incluso de la muerte. Hay canciones donde él hablaba sobre que le había dado no sé cuántos infartos y que todavía estaba listo y qué tal, y que la doctora, bueno, se lo dedicó muchas veces a los doctores que lo atendieron. Sí. De hecho, un himno a la cardiología, uno de los temas que le escribió. Un tema que habla de todas las partes de lo que son la parte médica de la cardiología. Disculpa que tengo una pequeña... Bueno, resulta que yo creo que sí, aunque todos sabemos que vamos a transitar ese camino, él también tenía un problema cardiológico fuerte. Lo habían operado 2 o 3 veces y más bien tenía demasiada fortaleza, tanto espiritual como física, y al final la doctora le dijo que dejara de cantar, y eso yo creo que tampoco, a mi humilde entender, yo creo que no lo benefició mucho, porque lo que le gustaba era cantar y compartir. ¿Recuerdas ese día que recibiste la noticia? No estábamos todos cantando ese día. El Adelis muere prácticamente, nosotros estábamos cantando en casa de María Magda Colmenares, la primera reina del festival, que es gran amiga, que le envío un beso y un abrazo, que es una dama preciosa. Estábamos cantando el cumpleaños de un amigo de Alfredo Ramírez allí, y de repente él comenzó a cantar, creo que era El Cardenal. La gente también se sentó todos en el piso así a escucharnos, y él me dice: me siento mal. Nosotros teníamos como un santo y seña. Nos hablábamos señor, nos decíamos señor. Señor, me está dando como no me siento bien, tengo frío. Entonces yo, déjame un momentico, como yo lo tenía al lado porque él era mi compañero del dueto, ¿no?
la primera voz mía y la segunda voz. Yo le digo, él me dice, está por ahí un médico, y yo llamamos, había 3 médicos en esa reunión. Llamamos al doctor Marcos Tulio, y prácticamente él se levantó y fue a uno de las, ahí lo fueron a ocultar, había 3 doctores, recuerdo la doctora, la esposa de Marco Tulio y otra doctora que estaba allí, que no recuerdo, Titina creo que era. Total que juzgaron conveniente llevárselo al hospital, y en el camino prácticamente llegando al hospital es que fallece. Pero fue el día que estábamos cantando. Estaba cantando sí, en su escenario. Y una vez me dijo, mira, eso sí casi, yo creo que no lo sabe casi nadie. Él me dijo, debe ser sabroso morir cantando, porque recuerdo a Víctor Piñero. ¿Acuerdas de Víctor Piñero? Sí. Él decía, ¿sabes es sabroso morir cantando? Me dijo una oportunidad. Fíjate tú lo que es la vida, ¿no? Increíble. Así partió Adelis, cantando, y dejó este legado. La siembra de Adelis significa mucho para el Carota Ñemitaja como grupo, pero para nosotros como pueblo, como ciudad, como país, vaya que es increíble el aporte histórico que ha dejado y que sigue dejando Adelis Freite a través del Carota Ñemitaja. Breve pausa, ya venimos conversando hoy en la entrevista con Jerez con Tico Páez. Seguimos conversando con Tico Páez. Antes de entrar en esta fase de este acto, de este segmento, Tico, te ha tocado, por lo que nos narraste de la partida de Adelis, encontrarte y toparte con esos momentos difíciles de la vida. Yo recuerdo, porque además conocí, de hecho antes de conocerte, yo conocí a tu hermano, a Jesús Gordo Páez. Jesús Gordo Páez fue uno de los referentes de la canción protesta, un autor, un juglar, un empedernido, terco, un comprometido con el valor de la vida. Y tenía, entre sus frases más poderosas, era que precisamente el canto era el que podía liberar. Tenía una fuerza, y además tenía una garganta y una capacidad interesante de inspirar a muchos. ¿Cómo te sentiste ver partir a un hermano con ese poder y esa fuerza y esa energía que inyectaba Jesús Gordo Páez? Bueno, nada más por ser el hermano mayor y era la persona que tenía más contacto, te cuento que nosotros estábamos más en casa, teníamos ciertos límites, no podíamos salir así, y él era que ya iba a la universidad, iba a clase, venía con sus amigos, salía, y fue quien prácticamente nos nutrió, que nos dio información del mundo exterior, por decirte así, aunque suene, pero de la calle, él fue quien nos trajo la información. De hecho, yo aprendí Florentino y el Diablo porque él llevó el libro junto con mi hermano el menor, nos aprendimos cada uno el Parlamento, y así sucesivamente, los Beatles, todos esos LP y todas esas canciones llegaron a través de él. O sea, te puedes imaginar lo que significaba desde el punto de vista familiar para nosotros. Era la voz que realmente nosotros obedecíamos, aparte de mi papá, por supuesto, pero el Gordo era un gran hermano, un amigo, era todo, era un genio realmente también. El Gordo fue una persona increíblemente, digamos, desde el punto de vista social, solidario con sus amigos, con la gente de la calle. Yo recuerdo muchos episodios. El Gordo llevó gente para mi casa a comer. Yo recuerdo de Pedro, no recuerdo el apellido, que pintó casi todos los murales que estaban por la calle 42, que eran como unos avioncitos, una cuestión, que era un loquito de la calle. El Gordo lo llevó a mi casa y lo sentó a comer en la mesa. Mi mamá llegó y se sorprendió porque lo consiguió ahí todo, un señor todo andrajoso y tal. Sí. La presencia de Tico Páez, tu aporte, tu destreza con el 4, tu capacidad vocal, te ha colocado en un punto y aparte, porque de alguna manera hay que expresarlo, y así lo denota mucha gente. Yo una vez conversando con Adelis me dice, Douglas, hay que tener mucho cuidado porque muchas de las expresiones que hoy día se dan en el mundo de la cultura se confunde con farándula. Sin embargo, en la farándula y en la cultura aparece la fama. La fama de alguna manera proyecta, o sea, que quien viera a Adelis
ver a Delis en cualquier espacio era un tema para él incluso. La necesidad de estar tranquilo, o la necesidad de estar con la familia. Si alguien lo identificaba, inmediatamente lo abordaba, una foto, un autógrafo, un comentario, una cosa. Ustedes les pasa casi igual en términos directos de lo que hasta ahora han hecho. ¿Cómo se siente? ¿Tú sientes en algún momento que pisaste el piso de la cultura, entraste en el terreno de la farándula? ¿Cómo te sientes desde el punto de vista artístico participando en este quehacer que la vida te ha dado? Yo creo que todo está de alguna forma conectado, porque la música no tiene, digamos, de esa arista. Pues la farándula, si tú te dejas envolver por lo que es la farándula en sí, pues caes en otro terreno, pero el Carota siempre se mantuvo bastante al margen de esas cosas. Sin embargo, era inevitable que un grupo que estaba tan pegado musicalmente no lo llamaran, por ejemplo, las grandes empresas como RCTV, como Venevisión, etcétera, y que todavía sigue sucediendo igual, todavía sigue sucediendo. Carota es una referencia para no solamente para los larenses, yo creo que para toda Venezuela. Y por eso te digo que hay una línea muy delgada entre eso de la cultura y de la farándula. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo un trabajo cultural importante o social. Por ejemplo, el Carota, mucha gente, y no tenemos por qué decirlo porque eso no creo que sea tan elegante, tampoco usted está divulgándolo, pero nosotros siempre vamos a las actividades del anticanceroso, de Ascardio, de algunas escuelas, donde siempre, y lo hicimos hace 44 años, lo seguimos haciendo. ¿Me entiendes? O sea, el Carota ha mantenido siempre su trabajo desde el punto de vista social y desde el punto de vista, quieranlo de llamar farandulero, bueno, estamos allí, estamos metidos de alguna forma en el medio. ¿Te sientes famoso? No, no sufro de eso. Yo nunca he tenido esa ínfula de famoso y esas cosas. Yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido esa... A pesar de tener ya los escenarios que han tenido, compartir escenario con figuras, estrellas incluso del mundo del canto, de la farándula. Siento que es una responsabilidad, más bien siento mucha responsabilidad, sobre todo con los jóvenes que vienen, más que la fama. Yo creo que enseñarles el verdadero sentido de lo que nosotros hacemos como cultores, como músicos, es más importante que eso que llaman fama. Y yo creo que eso sí se ha manifestado en lo que, cuando yo comparto a veces con tamunangues, en actividades con otros músicos, ellos ven que es una persona sencilla. Muchas veces ellos son los que tildan a uno de intocable y qué sé yo, pero no lo conocen a uno. Pero después que lo tratan, dicen, oye, es sencillo, es humilde. Yo creo que ahí parte todo. ¿Qué sientes? ¿En qué nivel estamos hoy día? Porque nosotros decimos, hay que rescatar valores, hay que proyectar más, hay que destacar más el mundo de la música, el mundo de los valores. Sin embargo, ustedes van a escenario y hay un público masivo que aplaude. Nos gustaría, por favor, tu opinión al regreso sobre eso. ¿Cómo valoras, cómo evalúas las nuevas tendencias, los nuevos momentos? ¿Tenemos futuro ciertamente para desarrollar más cultura o vamos rumbo a qué en términos de esto que está pasando al regreso? Y, por supuesto, ¿cómo logras la destreza del 4? Nos gustaría, por favor, si se puede alguna demostración al regreso. Ya venimos. Seguimos con más de la entrevista con Jerez, conversando hoy con Tico Páez. Grata conversación. En medio de la adversidad no teníamos servicio eléctrico y en medio de la entrevista llegó el servicio eléctrico. Adiós, es parte de la que nos hacemos resiliencia nosotros en Venezuela. Nosotros somos unos campeones, los venezolanos. Así es. ¿Cómo logras la destreza de Tico? Una de las cosas que destaca de ti es tu capacidad vocal, tu canto. Tienes una voz muy particular, se identifica claramente. De hecho, soy de los que creo que incluso le diste el sello al Carota y Meitaja con tu estilo de canto, pero entre otras cosas, como buen guaro, con una capacidad impresionante de toque. Yo a veces siento que ese instrumento te queda en las manos así como un palillito, como una cosa así como un juguetico. Sí, bueno, realmente yo creo que a pesar de que no, como te digo, no me dediqué a estudiar todos los días como lo hacen, como se debe hacer además.
porque yo he sido bastante descuidado en ese sentido. Sin embargo, yo creo que ese afán de escuchar música, a mí me gusta mucho el jazz, el bossa nova y todos esos elementos, yo lo fui como incorporando a la música nuestra, ¿no? Adelis incluso hay un momento que me decía, señor, pero no haga tantas cosas, mis canciones son muy sencillas, usted las complica por aquí, por aquí. Y una vez... Sí, te decía. Sí, muchas veces me lo dijo, él me decía que él tenía un término, chico, que yo le mutilaba las canciones. Porque yo a veces le decía, Deli, ¿por qué no hacemos esto y cambiamos esta parte para acá? Bueno, la parte, eso es lo que yo hago en Carota, pues lo arreglo. La parte más igual que Ramón. Pero después, con el tiempo, él me dijo, funcionó. Y yo no le entendía de qué me hablaba. Una vez me dijo, funcionó, chico, funcionó la cuestión. Y yo, ¿a qué funcionó? Bueno, eso. ¿Puedes tocar? Sí. Claro, sí. Sería imperdonable que en esta entrevista un Tico Páez. ¿Qué hacemos aquí? Un golpe muy bonito porque es bastante extenso, pero te voy a hacer un pedacito. Sí, yo escribí este tema a propósito que vi cómo se hacía un tamunanga en Curarigua. Mi familia es de Curarigua, yo nací en Carora, pero mi familia, mi papá y mi mamá eran de Curarigua. Y yo es diferente ver cómo hacen un tamunanga allá aquí uno va a la floristería, compra tal cosa, adorna con todo comprado. Allá todo es del patio de la casa, la broma, cada quien colabora, es una cosa muy simpática, ¿no? Entonces yo observé muchas cosas. Se llama Curarigua Buena Moza, te voy a hacer un verso. Anda, córtame las flores, pa' adornar bien el altar, que a San Antonio bendito nada le puede faltar. Ya no dilata a la gente que invitamos pa' los negros, dale la migas al loro, amarra bien esos perros. Es más que un cielo estrellado, es como un puño de rosa, su gente, su costumbre, Curarigua Buena Moza. Es más que un cielo estrellado, es como un puño de rosa, y su gente y su costumbre, Curarigua Buena Moza. Esa es tu letra, es tu propia cosecha. Sí, señor, sí. Maravilla. Ay, no tengo la capacidad que tenía Adelis, pero he hecho mi humilde cancioncita por ahí, ¿no? Qué bien. ¿Cómo ves la movida? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, veo con preocupación realmente, hay algo que falta, y una de las cosas que falta es esto, gente más dura eres, más gente que promueva la música, que a nivel de los medios, que a pesar de que hemos ido tan rápido desde el punto de vista tecnológico, creo que se ha obviado mucho la parte tradicional, no solamente de la música larense, de la música en general, de la música venezolana en general. Así que yo creo que también es importante que los medios de comunicación, que toda la gente que hace este tipo de trabajo, se vuelquen, ayuden a las nuevas generaciones, que sí las hay. Lo que hay es que organizarlas también. Que yo veo que hay pocos grupos como Carota, por ejemplo. Ya por lo menos ya no existen grupos como antes había, creo que los muchachos de Santoral ya no están. Y los guarandinos, polifolclor. Y los golperos del Tocuyo, escasamente los que están todavía, pero no hay generación de relevo, que fue una de las cosas que nosotros nos planteamos. Y por eso, a lo mejor si ves el nuevo Carota, el Carota 2.0, están 3 muchachos nuevos, que ellos están siendo prácticamente quienes van a seguir con este legado, con este trabajo. Y Ramón estamos empeñados en enseñarle, por supuesto, lo que es el fundamento de la música larense, el del Carota Ñemitajá, porque como tú lo dices, el Carota tiene un estilo muy diferente, muy propio. El Carota no es un grupo totalmente, y siempre lo digo cuando en mis talleres de música, el Carota no es un grupo folclórico, no lo es, como los golperos del Tocuyo, como Don Pío, no. Tenemos nuestro propio estilo, nuestra forma de
de hacer la música larense y la música venezolana, pero la gente, eso ha calado, le ha gustado a la gente y hay que mantener ese trabajo. La identidad del Carota en algún momento pasa también por darle identidad a cada uno de ustedes. Guareque se fue. Guareque se fue, eso fue ese fue un referente importante también. Mira, sí, en muchas entrevistas, y lo tengo que decir porque es así, porque primero fue ADL, a los 2 años o 3 años fue Guareque. Cristóbal, lamentablemente, por razones de familia, se tuvo que quedar en Estados Unidos. Y bueno, y es entendible porque toda su familia, absolutamente toda, desde los nietos hasta su esposa, está en Estados Unidos. Entonces ya no son 3, ya no solamente es Ramón de la camada original, que está Ramón y estoy yo y los muchachos que están ahorita, pero no nos ha tocado fácil. Mantener ese nombre no es tarea sencilla. Y te preguntaba lo de el tránsito que le da a cada quien en la vida poder incorporarse a una labor cultural como la que sembró el Carota y que permanece. ¿Cómo recuerda o cómo te gustaría a Ruperto Tico Páez que le recuerden? ¿Cuál crees tú que debería ser tu legado inspirador, referente? ¿Te has puesto en algún momento a pensar cómo quiero que me recuerden? No te voy a preguntar qué vamos a decir allí en el avisito, pero sí cómo quieres que te recuerden. Aquí vivió y comió. Si me extrañan, yo vuelvo. Sí. Mira, no, bueno, yo creo que lo más importante es este trabajo. Este trabajo para mí significa muchas cosas. Tú no tienes idea de las cantidades de cosas que yo he hecho. Yo trabajé 10 años con personas con discapacidad, 10 años con personas con discapacidad, que es la cosa más maravillosa que me ha pasado en el mundo. No hay nada comparado con eso. Ningún viaje ni a Rusia, a donde tú quieras, Estados Unidos, a Alemania, qué sé yo, Francia, Vietnam, China, todos esos países que nosotros hemos ido, ninguno se compara con eso, que el corazón se te hace del tamaño del universo. Porque ese trabajo dejó marca en cada uno de ellos, a pesar de que muchos de ellos partieron evidentemente por las condiciones físicas, muchos estaban en silla de ruedas y tuvieron problemas renales, etcétera, y así. Pero fue una de las cosas que a mí me marcó más, y lo hice con la música, lo hice dándole clases de música a ellos. Duré 10 años haciéndolo, y así a la par con el Carota, ¿no? Iba igual en sus clases. Y te puedo decir que si hay algo bonito, es eso, que la gente te recuerde con cariño, con que tú aportaste un granito de arena para que la música larense no muera. Ojalá que este trabajo, que estas ganas que nosotros tenemos, a pesar de ser ya una gente grande, que estos muchachos jóvenes también se le inyecte en su ADN lo que es el trabajo cultural, el trabajo de querer tener sentido de pertenencia, que yo creo que hemos estado un poquito, adolecemos un poco de eso. ¿Tienes alguna canción que te identifique para despedir? Eso viene con efecto. Ajá. Se nos abrió la puerta. Está el espanto allí. Acaba de llegar el espanto. Ajá. ¿Tienes alguna canción que te identifica? No, realmente... Parte de tu banda sonora, sí, personal, muy privada. A mí me gusta un tema, pero no sé, lo que pasa es que en el 4... Vamos a ver si yo tengo por allá, por la... ¿Cuántos dicen mi amigo? No sé si lo he escuchado. Y al final siempre digo, hay muy pocos que pueden ser, en verdad, un amigo fiel. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, yo te quiero y te estimo bien? Pero al fin viene a resultar la mentira número 100. El concepto amistad no es ni fue jamás cosa trivial. La amistad
es sagrada y se debe respetar. Por eso cuando digo yo quiero ser tu amigo, bien sé que está creciendo un número muy serio. No es otro ser que viene nada más a incorporarse. Es algo tan sagrado que jamás debe marcharse. Yo cuento mis amigos con los dedos de una mano, pero si estás entre ellos, yo te juro, compañero, que serás más que mi hermano. Wow. Tico, te agradezco mucho, hermano. Bello, con esa canción, sello memorable de la amistad verdadera, honesta, comprometida. Qué bueno que eres un referente inspirador para las generaciones que están desarrollándose y para esta cultura que se sigue sembrando a pesar de los pesares. Hasta acá la entrevista con Jerez.